7:47 continuamos con esta clase, su clase de teoría general del derecho, y continuamos entonces ahora con teoría del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de teoría del ordenamiento jurídico tenemos que darle respuesta a alguna condicionante cuando se dice que una norma jurídica pertenece al derecho vigente. ¿Cuándo se dice que una norma pertenece al derecho vigente o bien que pertenece a cierto sistema? ¿Cuándo se puede decir que un sistema jurídico existe? ¿Qué son los criterios de identidad y de pertenencia? ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan un ordenamiento jurídico? Entonces, José Luis Rodríguez establece en su artículo Sistema Jurídico que dado que no existe ninguna característica común a todas las normas jurídicas que pueda tomarse como base para distinguirlo de otro tipo de normas a los fines de ofrecer una caracterización satisfactoria del derecho, es preciso centrar en la atención no en las normas mismas, sino en las características distintivas de los sistemas jurídicos. En otras palabras, como decía Bobbio, tiene que dejar de ver los árboles y empezar a ver el bosque. Esta idea está implícita en Hart, pero fue mejor elaborada por un autor que recientemente falleció, que se llama Joseph Ras, con un libro muy bueno que se llama El concepto del sistema jurídico, y también fue refinada por dos autores que siempre escribían juntos, que era Carlos Alchurrón y Eugenio Bulligin, en su libro Normative Systems. Este libro se escribe Introducción a la metodología de las ciencias sociales del derecho. Ustedes han visto cómo hay películas que el título es algo en inglés y cuando lo traducen dice otra cosa totalmente distinta en español. Así mismo es este libro. Este libro se llama Normative System o Sistema Normativo, pero su título en español es Introducción a la metodología de las ciencias sociales. Entonces yo, ok. Entonces, es un tema. Pero, primero, ¿qué es un sistema jurídico? Vamos a ver, cuando ustedes le dicen sistema jurídico, ¿a qué ustedes más o menos le llegan? ¿Qué ustedes creen que es un sistema jurídico? Levantando mano. Marino Belén. Yo creo que un sistema jurídico sería como un conjunto de normas que regulan las actividades en un país determinado o en un territorio determinado. Está interesante esa respuesta. Vamos a escuchar a los demás compañeros. Marta González. Sí, un sistema jurídico, desde mi punto de vista, sería como la organización legal que tendría una sociedad en un determinado territorio. Interesante. Vamos a escuchar a Juana Darix Acaba. Tiene el micrófono apagado, Juana. ¿Me escucha? No, ¿me escucha? Le escuchamos. Wow, es que, discúlpeme que tengo tiempo para encender y para hacer el. Díganos, Juan, entonces, ¿qué es un sistema jurídico? ¿Dónde va? Francisco Santana, díganos, ¿qué es un sistema jurídico? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia de los ciudadanos en conjunto. El conjunto de normas jurídicas que nos regulan el comportamiento o nos indican qué hacer y qué no hacer. Ok. Vamos a escuchar entonces a José Luis Rivera. Siguiendo esa misma línea, es un conjunto de normas que regula comportamientos, pero también métodos, instituciones también. Eso engloba también todo eso dentro de ese conjunto de normas. Interesante. Miren, señores, el problema de la teoría del ordenamiento jurídico empieza bajo la noción de que no existe una sociedad en donde solo exista una norma. Porque para poder imponer esa norma a su vez tendría que corresponder a los tres tipos de normas que puede tener el derecho. Es decir, lo permitido, lo prohibido y lo ordenado. Entonces, si nos guiamos de la definición de que según un orden jurídico es
la unidad de una pluralidad de normas. Es decir, Kelsen sostiene que el orden jurídico de la sociedad se presenta cuando una multiplicidad de normas se puede extender como una sola cosa, como un solo objeto. Y de ahí vamos adivinando cuál es una de las características del ordenamiento jurídico, que es su unidad. Todas las normas jurídicas que existen forman una unidad. La Constitución es la norma básica que garantiza la unidad, y esa unidad es la conjunción y la consideración de la multiplicidad de normas que existen como un solo objeto regulatorio y de estudio. Entonces, ¿qué sería sistema jurídico? Para nosotros poder definir lo que es un sistema jurídico, tenemos que saber lo que es un sistema. Y el sistema es un conjunto de elementos que forman una estructura a merced de que existe algún tipo de relación entre ellas. Es un conjunto de elementos o ideas que se relacionan entre sí. Siempre que ustedes le hablen de un sistema, no es solamente, no lo vean solamente como un sitio donde ustedes arriman cosas, como un librero donde ustedes ponen los libros aleatoriamente. Obviamente que, por ejemplo, si ustedes tienen muchos libros, no solamente necesitan un sitio donde poner los libros, tienen que tener forma de ubicar ese libro. Y tiene que haber una especie de relación. El orden que usted ponga uno adelante y otro atrás, tiene que tener un orden de relación. Y de ahí es que se habla de que existe un sistema. Entonces, hay lo que es así, dos clases de sistema. Está un sistema, o sea, el sistema está conformado por un conjunto de principios o enunciados, algunos que se consideran verdaderos y otros como consecuencias lógicas de ellos. Los que se consideran verdaderos se consideran axiomas, y lo que se consideran consecuencias lógicas de eso enunciado se denominan teoremas. Y ahí es donde se pregunta Tarski si el sistema jurídico es un sistema deductivo de enunciado. Achurrón y Bullillín, completando esta definición de Tarski, establecía que los sistemas jurídicos son aquellos sistemas deductivos de enunciado entre cuya consecuencia lógica se encuentra al menos una norma. Es decir, puede tener varios elementos, pero evidentemente entre todos ellos tiene que existir al menos una norma. No requiere estar constituido solamente por normas. Es suficiente que en el conjunto de enunciado aparezca al menos una norma para calificar de normativo al sistema. Aquí entra lo que O'Neill decía, y ahí puede entonces intervenir O'Neill, de lo que era una superación al esquema coactivo de las normas de Kelsen. ¿Por qué es una superación? Porque recuerden que Kelsen establecía que norma verdadera solamente es aquella que contempla una sanción. Y como hemos demostrado, no todas las normas jurídicas contemplan sanción. Sin embargo, dentro de la concepción de sistema, tiene que existir al menos una norma jurídica que contemple sanción. O sea, evidentemente no es un elemento presente en todas las normas jurídicas, pero la sanción sí es un elemento presente en todos los ordenamientos jurídicos. En todos los ordenamientos jurídicos tiene que haber un aparato coactivo donde al menos haya una o varias consecuencias jurídicas, aunque no para todos los casos. ¿Me siguen? Disculpe la gripe. Veo aquí que Nicauris Montero Astacio, si tiene el micrófono, me decía que las características son unidad, jerarquía, coherencia e integridad. Interesante. ¿Cuál es la diferencia entre unidad y jerarquía, Nicauris? Parece que tiene dificultades con el audio. Volveremos en breve por allá. Entonces, en esencia, cuando hablamos de un sistema deductivo, hablamos de que tiene axiomas, que son normas independientes, y teoremas, que son normas dependientes. Entonces, ya identificando lo que son los sistemas,
tenemos que saber distinguir entre sistemas estáticos y sistemas dinámicos. Volvemos aquí a Kelsen. Recuerden que Kelsen decía que las únicas normas genuinas son aquellas que contemplan sanciones. Recuerden que Kelsen decía que el derecho es un orden coactivo. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, de conformidad con los postulados kelsenianos, ¿el sistema jurídico es un sistema estático o es un sistema dinámico? ¿Cuál de ustedes le llega a la cabeza? Que pudiera ser el sistema... Repite la última parte que se me cortó a mí. Ok. Si el sistema kelseniano es un sistema estático o si es un sistema dinámico. O el orden jurídico, si es un orden dinámico o es un orden estático. Marino Belén, ¿entiende la palabra? Sí, profe. Según lo que dice Kelsen, sería estático, porque él tiene una sola posición con relación a lo que para que la norma sea norma, tiene que haber efectivamente lo que significa una sanción. Significa que Kelsen, en su teoría, no lleva consigo el conjunto de normas que se establecen en un estado. Él solamente se aboca a lo que es la sanción, como si solamente él pensara en lo que serían las normas penales estrictamente. Ok, ¿alguien tiene una opinión distinta? ¿Alguien coincide con el compañero Marino Belén? Yo no sé si fue que tal vez no la comprendí muy bien, pero yo creo que podría ser dinámico. ¿Por qué Marta González considera usted que pudiera ser dinámico? Porque, conforme lo que usted estaba explicando de la teoría de Kelsen, él establece que las leyes, para ser, vamos a decir, activas, no recuerdo bien si ese era el término, tenían que tener una sanción, pero las otras no es que dejaban de ser normas, sí eran, pero lo que pasa era que eran como que no estaban completas dentro de lo que él establecía, o sea, como que le faltaba algo. Las primeras tenía como una jerarquía. Es lo que yo veo. Entonces, por eso yo entiendo que es dinámico. Una parte completa a la otra. Vamos primero a definir qué es un sistema estático y luego a definir un sistema dinámico y luego ver dónde Kelsen cae. Cuando decimos que un sistema es estático es cuando sus normas dependientes, esas normas que ustedes ven aquí, esas, se obtienen mediante una deducción lógica de sus normas independientes de estas. ¿Me siguen? Entonces, dentro de los sistemas morales, se entiende que estamos frente a un sistema estático. ¿Por qué? Porque los sistemas morales tienen sistemas donde no se sufre una alteración de sus normas axiomáticas. El mejor ejemplo de esto son las disposiciones dentro de un sistema moral que siempre se rige por un axioma, como sería el no dañar y que los pactos se cumplen. Siempre que ustedes vean un sistema moral, verán un elemento estático. ¿Por qué? Porque su norma de contenido permanece invariable y sirve de fundamento para las normas secundarias. Sin embargo, en los sistemas dinámicos, la relación entre normas primitivas y las derivadas no es de contenido, sino que es una relación genética o de habilitación. Esta pertenencia de una norma no viene por su contenido, sino por el hecho de que su producción se ha verificado de acuerdo con lo establecido con otra norma del sistema. Aquí vamos a ver si podemos poner, déjeme ver. Ay, esta gripe sí es maravillosa. Y se quedó esto de la otra vez. Póngale limón con miel de abeja a esa gripe, profe, para que esa gripe no se le complique, que allá en el trabajo mío hubo muchísima gente
hace como 2 semanas con esa gripe y eso fue un caos, porque estábamos todos enfermos con la gripe. Y con limón y miel de abeja yo estoy nítido, gracias a Dios. Y este calor no ayuda porque el calor es fuerte. Y uno es con abanico que, que la está matando. Entonces, la pertenencia conforme a Kelsen en el sistema dinámico no lo hace a través, digamos, del contenido que tenga la norma, sino que es una cadena que se justifica en base a la habilitación. Decimos, por ejemplo, que una norma pertenece al sistema porque una norma superior así lo ha habilitado, una norma habilitante. Decimos que las disposiciones de la ley 108-05 que regulan el registro inmobiliario son normas válidas en el ordenamiento jurídico porque fueron aprobadas de conformidad con arreglo al sistema, a las reglas para el establecimiento de leyes establecidas en la Constitución. Y por ende, no justificamos el contenido, no justificamos la validez de esa norma por su contenido. Justificamos la validez porque fue creada con arreglo a una norma que así lo habilitó. De la misma manera, cuando tenemos una resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, por la cual se crea un reglamento general de registro de títulos, evaluamos la validez por la norma que habilitó a la Suprema Corte de Justicia para dictar ese reglamento que se encuentra en la ley. Y así ustedes van creando, chin a chin, una construcción escalonada del ordenamiento jurídico. No por el contenido de la norma, sino por una relación genética o de habilitación. Y aquí es donde entra fuerte el tema del sistema dinámico. ¿Por qué? Porque se dice que en estos sistemas la validez de las normas no se fundamenta ni en la bondad, ni en la justicia, ni en la razonabilidad del contenido. Solamente en si fue debidamente habilitada por una norma superior. Y se atreven a decir entonces lo siguiente: cualquier contenido hace derecho. ¿No le hace ruido eso? Cualquier contenido hace derecho. Y sin embargo, esta es la percepción kelseniana con la que él distingue los sistemas jurídicos de los demás sistemas. Porque él dice que el ordenamiento jurídico es un orden dinámico porque todo el contenido puede variar. El fundamento de validez de una norma es la construcción escalonada. Por eso cuando se habla de Kelsen y se habla de la validez, él lo representa en una pirámide invertida. Para que esa pluralidad de normas se convierta en un orden jurídico, se debe cumplir con los criterios de unidad, jerarquía y de coherencia. Y entonces, desde esa perspectiva, como él lo tiene, evidentemente, todo el sistema justifica, toda la norma dentro del sistema justifica su validez a partir de una norma jerárquicamente superior que le habilita el contenido. No por el tema de que contenga la norma, sino de que ha sido habilitada por otra persona, por otra norma. Entonces, aquí cabría preguntar, dentro de ese esquema, cómo caben los principios dentro de la concepción dinámica. Porque evidentemente que los principios, en tanto principios, como le explicábamos por Zagrebelsky, no son puestos, sino presupuestos. Y dentro de una concepción dinámica, los principios deben ser puestos. ¿Qué nos dice esto? Que los principios fundamentales que siempre invocamos como del derecho y que son implícitos no entran en el esquema kelseniano del derecho, salvo que se positivicen a través de una norma, en cuyo caso invocamos la norma, invocamos las reglas, pero no el principio. O sea, desde una perspectiva kelseniana, los principios son invisibles hasta que se manifiesten expresamente en una norma. Evidentemente que esta concepción es eminentemente positivista.
porque al desconocer la fuerza de un principio de forma implícita para la solución del caso, le está restando fuerza jurídica como fuente del derecho. Entonces, para ello, vamos a tratar de aterrizar esta clase de teoría general del derecho con la maestría que ustedes están haciendo, que es del derecho constitucional, que es del derecho fundamental y litigación estratégica. Dentro de la paradigma del Estado constitucional del derecho, tenemos que congeniar elementos estáticos y elementos dinámicos. La concepción puramente dinámica del esquema kelseniano no satisface los parámetros actuales de un Estado constitucional del derecho. ¿Por qué? Porque dentro de un Estado de derecho constitucional, el criterio dinámico es una condición necesaria, pero no suficiente para la pertenencia de una norma dependiente. Aquí concurre tanto que haya sido dictada por el órgano habilitado, pero también se requiere que su contenido, lo que la norma diga, sea conforme con preceptos constitucionales. Ojo, cuando digo preceptos constitucionales no me refiero exclusivamente a lo que la Constitución diga. Porque si nosotros reconocemos la fuerza del bloque de constitucionalidad, también le reconocemos fuerza a otros instrumentos internacionales de derechos humanos. También le reconocemos fuerza al Jus Cogens internacional. Y de esa manera le insertamos un nivel de estaticidad a esa concepción dinámica del ordenamiento jurídico. Y podemos decirle a Kelsen, no es verdad que todo contenido es derecho. Esto, por supuesto, genera una tensión entre constitución y democracia. Esta clase la iniciábamos con una pregunta que hacía O'Neill. Y a mí me encanta siempre hacer los preámbulos de los temas que nosotros discutimos inicialmente, porque sirven, uno puede buscar, uno puede jalarlo para la clase. Y hablamos del grado de satisfacción de la función judicial frente al grado de confianza de la sociedad. Hablamos también de que hay un rol social dentro de la justicia. Pero aquí yo pregunto, esa tensión entre constitución y democracia, ¿cómo la resolvemos? ¿Por qué digo que hay una tensión entre constitución y democracia en el ordenamiento jurídico? Porque se supone que si usted vive en un estado democrático del derecho, rigen las disposiciones de la Constitución que dice dónde reside el pueblo dónde recibe el poder dentro de una democracia. En la voluntad del pueblo. En el soberano. El pueblo que es soberano y que se manifiesta a través de sus leyes. Pero una pregunta entonces, ¿eso significa que todo lo que diga la ley es válido en una sociedad? Todo lo que diga la voluntad de la mayoría legislada es válido en una sociedad. Decía Marx que la mayoría a veces también se equivoca. La mayoría también se equivoca, lo que significa que hay una reserva constitucional. ¿Por qué? Porque la minoría también tiene derecho. Hay una persona que definía la democracia como, decía, la democracia son dos lobos y un pollo decidiendo qué van a comer. Muchísimas veces eso mismo sucede. Esa está buena. La democracia son dos lobos y un pollo decidiendo qué van a comer. Entonces, evidentemente que si tomamos la concepción numérica del concepto de democracia, evidentemente que tendremos una ley a la altura de la posición política dominante. Si está gobernando el PLD, tendremos leyes en favor del PLD y en contra del PRM. Si está gobernando el PRM, tendremos leyes en favor del PRM y en contra del PLD. Y aunque podemos predicar todo las bondades de la democracia, hasta la democracia tiene que tener un límite. Y ese límite se encuentra precisamente
en la preservación de un contenido superior, en la preservación de derechos fundamentales. Porque si afirmamos que todo el contenido es válido jurídicamente, ¿dónde queda aquello que estamos llamados a proteger aún en los peores estados, aún en las peores condiciones? Dígame, Vox. Sí, profesor. Esa tensión también se registra en el cuerpo legislativo, que muchas veces protesta respecto a la función que viene y a la labor que viene realizando el Tribunal Constitucional. No son pocos los congresistas, diputados y senadores que dicen, oye, pero yo soy el elegido por el soberano para representarlo y yo voté esta ley como un cuerpo colegiado de tan pocas personas, pues puede revocar totalmente esa ley que el soberano, yo como representante, elegí. Ahí se registra la atención. Muchos de ellos no entienden la nueva realidad del Estado constitucional de derecho, que es que habilita eso, pero ciertamente ahí podemos ver esa tensión entre constitución y democracia. Vox, pero toma algo también en consideración, dice que no entran en conciencia del Estado constitucional del derecho, pero también hay que tener conciencia de que el Tribunal Constitucional tiene un control político estatal. Sí, el Tribunal Constitucional es un órgano político. Exacto. Realmente. Pero no por el político partidista, sino porque es un órgano de control del poder. Emana poder. Emana poder, ciertamente. Entonces, mientras los actores políticos lo podemos sustituir por el voto popular, los jueces del Tribunal Constitucional pueden perfilar la forma en cómo se interpreta la Constitución. Y ciertamente el contenido fundamental de la Constitución tenemos que salvaguardarlo. ¿Y quién mejor que para hacerlo de derecho constitucional? Pero ahí es donde entra también otra pregunta, porque a mí me encanta que ustedes queden insatisfechos en esta clase. ¿Quién vigila a los vigilantes? Esa misma pregunta siempre me la hago yo con el Ministerio Independiente, permanentemente. Eso es una... Ministerio Público Independiente es una contradicción en términos. Marino Belén. Profe, ese es el problema que hay aquí específicamente con lo que es la aplicación de la normativa procesal en los casos. O sea, nosotros tenemos un código totalmente actualizado para los tiempos, pero sin embargo, aquí hay millones de gente o miles de gente o mucha gente que pueden pagar los grilletes para la medida de coerción. Sin embargo, aquí esos grilletes no están disponibles y no se utilizan. O sea, aquí hay como un caos porque los fiscales quieren hacer la función de juez y de fiscal a la vez, y en la mayoría de casos no utilizan lo que se llama la imparcialidad y objetividad en la mayoría de los casos, sino que ellos se emocionan y tratan a veces hasta de imponer y hacer presión ante los jueces para que para que le fallen a su favor, a uno teniendo la razón, sabiendo, todo el que conoció del caso y por lo menos se determinó a analizar un poquito de que tiene muchos huecos, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema mayor que tenemos aquí. Tenemos mucha deficiencia en lo que es la aplicación. Un ejemplo, el caso del Tribunal Constitucional, hace unos cuantos años dictó una sentencia en la cual estaba no permitido lo que sería el remolcamiento de motores y eso. Sin embargo, la policía y todo lo que se llama solidaridad, ellos siguen llevándose motores y haciendo un grupo de acciones que van en contra de la normativa y también de la autoridad. O sea, que es como un desafío, autoridad con autoridad, y hasta que aquí no se solucione eso, va a haber problemas. Muy bien. Vamos entonces a continuar con lo que sería este esquema de Alchurrón y Bullying. Sí, aquí vine a darle a ustedes fórmulas matemáticas. Espero que les guste.
Archurón y Bullillín utiliza un esquema muy interesante para que ustedes puedan distinguir entre sistema jurídico y orden jurídico. Se ha dicho que un sistema estático se puede hablar así precisamente porque no cambia. Permaneciendo estable la base del sistema o su norma primitiva, la consecuencia lógica han de ser las mismas. Cabe decir que ni el sistema ni crece ni merma. Pero el sistema jurídico es, al menos en parte, un sistema dinámico y ello significa precisamente que cambia a través de la formulación de nuevas normas y la eliminación de otras. En esto consiste precisamente la competencia atribuida a autoridades normativas. Esto, por supuesto, puede producir cierta perplejidad, ya que de un lado hablamos de un sistema jurídico como un conjunto de normas relacionadas de determinada manera, pero de otro lado aceptamos que ese sistema sufre una transformación permanente mediante el ingreso y el egreso de normas. Significa que nunca existe realmente un ordenamiento jurídico. Para despejar este problema es útil acudir a la distinción formulada por Archurón y Bullillín entre sistema jurídico y orden jurídico. Vamos a verla aquí. Vean ustedes esa primera fórmula que dice S1 entre paréntesis N1, N2 y N3. No se preocupen, les voy a explicar cada una de estas cosas. Entonces, S1, supongamos un sistema jurídico. El sistema jurídico de Macondo, ciudad ficticia. Y que ese sistema jurídico nada más tenga 3 normas. Norma 1, norma 2 y norma 3. Las 3 normas que acabo de mencionar, norma 1, norma 2 y norma 3, conforman la totalidad del sistema jurídico de Macondo. Pero, ¿qué sucede? Que posteriormente, en el tiempo, y haciendo uso de la habilitación concedida por una de esas normas, una autoridad legislativa de Macondo produce una nueva norma. Esa nueva norma, entonces, se convierte. Se ve la presentación, que veo que Senaya habla de que no se ve la presentación. Sí, La presentación se ve. La presentación. Ah, perfecto. Sí, yo la veo. Te pregunto, profesores, si la está cambiando, ¿verdad? No. Seguimos la presentación. Escúchenme a mí más que a la presentación. Estamos en la misma presentación. Estamos en primera línea. La ecuación. Entonces, ya aquí vamos a la segunda línea de la ecuación. Se le adiciona a ese sistema 1 la norma 4, que crearon una nueva norma. Entonces, ¿qué pasa desde el mismo momento en que se crea una nueva norma jurídica? En ese mismo instante que se crea una nueva norma jurídica, deja de ser el sistema 1 y se convierte en el sistema 2. O sea, con la mera inserción de una nueva norma jurídica en el ordenamiento, en el sistema cambia. Deja de ser el primer sistema y se vuelve un segundo sistema. ¿Vamos bien? Entonces, ese sistema 2 o ese 2 que se refleja ahí contiene la norma 1, la norma 2, la norma 3 y la norma 4. ¿Qué sucede más tarde? Y ejerciendo esa misma habilitación, se deroga la norma 1, es decir, se le resta N1. ¿Y qué resulta? Por el hecho de haber quitado una norma de ese sistema, deja de ser el sistema 2 y se vuelve el sistema 3. N2, N3 y N4. Esta vaina está muy complicada. Déjenme explicársela de mejor manera. ¿Ustedes se recuerdan de una agrupación que se llamaba Menudo? Sí. Bien. ¿Ustedes se recuerdan que Menudo cambiaba más rápido de integrante que de calzoncillo? Hasta de pájaros. Bueno, Menudo, si yo le pregunto a ustedes cuál es su momento favorito de la banda Menudo, probablemente cada quien responda de forma distinta.
porque en un momento tenía a un grupo, en otro momento tenía a otra persona, en otro momento tenía a otra persona, y eso hace que aunque sea la misma banda, realmente no lo era. Con cada integrante que adicionaban y cada integrante que sacaban, se volvía un sistema distinto, aunque fuera el mismo grupo. ¿Se ve? Lo mismo con el ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Cuando hablamos de sistema jurídico hay estaticidad, se supone que las cosas se quedan normales. Pero desde el momento en que usted le adiciona una norma, entonces se vuelve otro sistema jurídico. Desde el momento en que usted modifica una norma, se vuelve otro sistema jurídico. Desde el momento en que usted expulsa una norma, se vuelve otro sistema jurídico. Mejor ejemplo de todos, República Dominicana. Podemos decir que somos el mismo sistema jurídico antes y después de la implementación del Código Procesal Penal. Podemos decir que somos el mismo sistema jurídico antes y después de la implementación de la ley 108-05. No. Se lo puedo decir más sencillo. Podemos decir que somos el mismo sistema jurídico hoy a mañana. Depende de la actividad legislativa que sucede en el interín. Pero con cada variación normativa que se produzca dentro del sistema, varía el sistema. Entonces, las normas que compone cada sistema jurídico, en cierto modo temporal, se mantienen en los sistemas sucesivos, con la excepción de las normas derogadas. Aun cuando tales sistemas no son idénticos, porque siempre se ha producido una norma o resta de normas, parece que tienen algo en común. Aunque podamos decir que era un sistema distinto el que teníamos antes y después de la implementación del Código Procesal Penal, decimos que sigue siendo el mismo ordenamiento jurídico. ¿Me siguen? Entonces, a la hora de definir ordenamiento jurídico, lo vemos como la unión con la fórmula que ustedes ven ahí abajo del sistema 1, del sistema 2, del sistema 3 y de forma infinita, dependiendo de cuántos sistemas se hayan creado desde 1844 hasta hoy a las 8:25 de la noche. Entonces, profesor, me quedó claro ese concepto, profesor. Me quedó claro totalmente. Nada más, profesor, ahora, ¿cómo se llaman los asuntos del anglosajón, el romano germánico y el asunto? Pues yo creía que eso eran los ordenamientos jurídicos. Son ordenamientos jurídicos. De hecho, se consideran grandes familias de sistemas jurídicos. ¿Por qué? Porque el sistema anglosajón hace referencia a un grupo de ordenamientos jurídicos que tienen señas particulares. Porque del sistema anglosajón ustedes van a ubicar a Gran Bretaña, pero también van a ubicar a Irlanda, pero también van a ubicar a Gales, pero también van a ubicar el sistema estadounidense, pero también pueden ubicar en cierto grado el australiano. Si hablan del europeo continental, ustedes hablan de un gran sistema, pero así como ustedes pueden referirse a Francia, también se pueden referir a España, también se pueden referir a Holanda. ¿Se ve? Entonces, sí, esos son los grandes sistemas contemporáneos. Entonces, sistema jurídico, conjunto de normas dentro de un momento determinado. Orden jurídico, sucesión de sistemas jurídicos en un periodo del tiempo. La analogía que se utiliza para que se entienda, sistema jurídico es una foto, orden jurídico es el video que tú haces moviendo toda la foto. Ustedes nunca han hecho la caricatura con la mascota que ustedes lo ponen a correr para que se vea el muñequito caminando. Ese es el orden jurídico y cada una de las hojas es el sistema jurídico. Francisco Santana tiene la mano levantada. Profesor, la mano levantada. ¿Cómo? No levante la mano. Pues se ve levantada en el, disculpen. Dígame, Carlos Felipe. Tiene apagado el micrófono. Ahora. Profesor, ya... Sí. Dios mío. Dígame.
Espérese. Apaga la cámara, quizás sí funciona mejor el micrófono. Perfecto. Perfecto, gracias, profesor. Es decir, yo estoy claro con el sistema dinámico ya. Estoy claro, pero lo que no he visto ni he podido ver es el estático. Es decir, y cuando hay contenido y que son por axioma, que se maneja todo, este no lo he visto todavía. Si usted me puede tirar una foto a ese y enseñármela, se lo agradezco. Ok, recuerden, la forma que utiliza Kelsen para distinguir entre el ordenamiento jurídico de otros órdenes es diciendo que el ordenamiento jurídico es un orden dinámico porque vive en constante cambio y no depende del contenido, sino depende de las normas que se habilitan y que se facultan por normas superiores. Los sistemas morales no funcionan de esa manera. Por lo general, cuando hablamos de la moral, hablamos de algo que permanece invariable. ¿Y permanece invariable cómo? Porque cuando tú dices, yo soy un hombre de principios, yo soy una persona de valores, aquí se respetan equivalores, se tratan como de axiomas, de frases con lo que tú construyes, de enunciado con lo que tú construyes, todo un sistema que de ahí se desprende. El o sea, derecho tome, canónico, por ejemplo, axiomas como el de decir, el derecho canónico está ahí, pero vamos, por ejemplo, a decir, vive justamente. Ese es un axioma. Entonces, todo lo que tú vayas a crear va a partir de una vida justa. No hagas un daño innecesario. Ese sería un axioma. Da a cada quien lo que corresponde. Eso sería un axioma. Honra a tu los sistemas morales. ¿Cómo? Honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Pero amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, cuando tú tomas esa disposición, tú te das cuenta que todo lo demás surge a partir de eso. Amarás a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque desde el momento entonces que te pregunten, ¿por qué tú haces eso? Porque Dios lo dijo y yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y la forma en que le manifiesto el amor es haciendo lo que Dios dice. O sea, así funciona el sistema estático. Ahí apela al contenido, no a la forma. El sistema dinámico apela a la forma, no al contenido. Pues entonces no hay sistema jurídico estático, nada. No hay un ejemplo de un sistema jurídico estático, todos son dinámicos. Ahí era donde decíamos que dentro de un Estado de derecho constitucional se tiene que congeniar la dimensión dinámica propuesta por Kelsen, en donde él decía que cualquier contenido hace derecho, con una concepción estática en donde se trata de preservar principios fundamentales, derechos fundamentales, que no necesariamente tienen que estar expresos en la legislación. Así, por ejemplo, le agregamos a las normas como condición de validez. No sé si recuerdan la clase de la validez. Eso fue hace como 500 clases en el pasado. No solamente el tema de la competencia, el tema de la autoridad, el tema del procedimiento, también que su contenido material vaya conforme a preceptos constitucionales superiores. O sea, por vía del Estado Constitucional de Derecho se le agrega un elemento de estaticidad. ¿Se ve? Ahora, el elemento variable es lo que hemos estado tratando de explicar con los sistemas 1, sistema 2 y sistema 3 que van sucediendo en la medida en la que el sistema de derecho va evolucionando con cada adición y con cada sustracción de las normas jurídicas que lo componen. Entonces, con la inversión del procedimiento de definir sistemas jurídicos a partir de normas jurídicas, se superan dificultades como la que enfrenta Kelsen para caracterizar las normas que no pertenecen, que no disponen de sanciones objetivas. Y así, las notas esenciales del sistema jurídico es que el sistema de derecho es un sistema deductivo, que dicho sistema debe contener normas, y las notas diferenciadoras respecto de otro sistema normativo es la coacción presente en algunas de sus normas. Está aprendiendo derecho el hijo de Fabiola. Eso está bien. Entonces, no vamos a entrar en eso. Entonces, para la próxima clase, vamos a hablar de los problemas del ordenamiento jurídico, en donde preguntamos, ¿las normas que componen el ordenamiento jurídico constituyen una unidad? Y en cuyo caso, ¿de qué manera las constituyen? Ahí entra el problema de la jerarquía de las normas.
Si el ordenamiento jurídico constituye un todo coherente, ahí entra el problema de las antinomias jurídicas. Y en el caso de que pueda decirse que el ordenamiento jurídico es unitario y sistemático, también se puede decir que cuenta con plenitud, es decir, tiene forma de responder todas y cada uno de los problemas jurídicos que se presentan. Ahí entra la laguna jurídica. Señores. Profesor, antes de cerrar la audiencia, decirle que tenemos 2 tareas, que no nos ponga más por ahora. Déjenos resolver esa, por favor. O sea, vienen 4 en camino, no se apuren. Profesor, pero Dios. No, a usted le encanta dar clase. Yo he visto profesores. ¿A mí qué? Que a usted le encanta dar clase. Pues yo he visto profesores dedicados a su materia. Pues yo nunca me había tocado un profesor como usted, así, que usted va apoyando a uno chin a chin. En realidad le está sacando mucho, le estamos sacando el fuerte, porque, óyeme, yo tengo que a de madrugada que me acuesto todos los días. Y independientemente de todo, le agradezco, no, porque, señores, óyeme, parece señores, que nosotros aquí vamos a salir filósofos. Todo eso está programado. Todas esas cosas yo las programé hace un mes. Eso se le pone una fecha para que salga. Es filósofo lo que usted va a sacar de esta materia. No es abogado, no, es filósofo que usted va a sacar. Eso es un cumplido. Ojalá. Yo le pregunté a Mayra de dónde fue que usted lo sacó a usted. Profesor, ¿usted es casado? ¿Y qué respondió Mayra? Dije, pero él es suave, ¿cuál es el problema? Ese muchito es suave. Ah, tenemos que ir para Nagua y todo este debate, tenerlo también con 2 tragos y vaina para que fluyan las ideas. Hey, ¿usted es casado? Yo no bebo. ¿Cómo? Un día me lo vamos a parecer todito allá al profesor. Profesor, esta clase entra en abajo de una mate coco, bebiendo coco, y usted como en la época de Platón, dándonos las clases y explicándonos con la fresca. Ya para la grabación, señores. Muy buena esa.